¿cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos. Gana un punto por cada pregunta correctamente respondida. Juicio y misericordia. El arca de Noé. Primera parte. Comencemos. 1. ¿Por qué decidió Dios borrar de la faz de la tierra a toda la raza humana? A. Porque la maldad del hombre era muy grande. B. Porque la creación estaba incompleta. C. Porque la creación tenía muchos defectos. D. Porque ya no había espacio para más personas. La respuesta correcta es A. Porque la maldad del hombre era muy grande. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue el propósito moral del diluvio? Las Escrituras expresan claramente que el propósito divino era raer a una humanidad degenerada en extremo. Este era el justo juicio de un Dios santo. Cuando leemos Génesis 6, del 5 al 13, podemos ver que la repetición de frases detallan la extrema depravación de la humanidad antediluviana, y ésta había madurado para el juicio de un Dios santo. Al mismo tiempo que el Señor ejecutaba su juicio sobre los culpables, manifestaba su misericordia hacia quienes se habían mantenido fieles a Él y apartados del pecado imperante en su época y generación. 2. ¿Quién fue el que halló gracia a los ojos del Señor? A. Enos. B. Set. C. Noé de Matusalén. Y la respuesta correcta es C. Noé. Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. Noé contaba con el favor del Señor. Era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo con Dios. Las Escrituras enfatizan que Noé y su familia fueron los únicos que escaparon del juicio de las aguas. La raza humana estaba tan corrompida moralmente que no era digna de seguir viviendo, y únicamente 8 personas fueron salvadas por misericordia divina. El juicio divino se manifestó mediante el diluvio universal que destruyó a la raza pecadora. Simultáneamente, la misericordia divina se manifestó en la salvación de los justos mediante el arca de Noé. 3. ¿Qué le dijo Dios a Noé? A. Que iba a destruir a toda la humanidad y que vea cómo salvarse. B. Que iba a enviar un diluvio y que se construya un arca. C. Que iba a llover mucho y que se protegiera del frío. D. Que no sabía qué hacer con la humanidad. La respuesta correcta es B. Que iba a enviar un diluvio y que se construya un arca. Génesis capítulo 6, versículos 13, 14 y 17. He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. constrúyete un arca de madera resinosa, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe morirá. 4. ¿Qué instrucciones le dio Dios a Noé con respecto a la construcción del arca? A. Que la haga como mejor le pareciese. B. Que construya con la madera que encuentre a mano. C. Que la haga de 5 pisos e incluya botes salvavidas por si acaso. D. Que debía ser de madera resinosa cubierta de brea y de 3 pisos. Y la respuesta correcta es D. Que debía ser de madera resinosa cubierta de brea y de 3 pisos. Génesis capítulo 6, versículos 14 y 16. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Además, Dios le dijo qué medidas debía tener el arca: 140 metros de largo,
23 de ancho y 14 de alto. Escuché decir que el diluvio no fue universal, sino local. Mandaría a Dios a construir una embarcación tan grande, cuya altura equivale a un edificio de 4 pisos, con un siglo de planificación y arduo trabajo, para escapar de una inundación local. ¿No habría sido más sensato que Dios le hubiese advertido a Noé de la destrucción inminente para que él pudiera trasladarse a una zona segura, de la misma manera en que Lot fue sacado de Sodoma? Cierto. 5. ¿Quiénes entrarían al arca? A. Solo Noé. B. Noé y su esposa. C. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. D. Noé, toda su familia, los parientes y los amigos de la familia. La respuesta correcta es C. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Génesis capítulo 6, versículo 18. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. 6. ¿Qué instrucciones le dio el Señor a Noé con respecto a los animales que debían entrar al arca? A. Un macho y una hembra de cada especie. B. Un macho y 7 hembras de cada especie. C. Un macho y una hembra de cada especie, menos los dinosaurios. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es A. Un macho y una hembra de cada especie. Génesis capítulo 6, versículo 19 y 20. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo, también de cada especie de aves, de ganado y reptiles, para que puedan sobrevivir. Y sobre los animales puros le dijo el Señor, lleva 7 machos y 7 hembras. Además, Dios le dijo que debía recoger toda clase de alimento y almacenarlo para que les sirva de comida a ellos y a los animales. Dice la Biblia que Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. 7. ¡Completa lo que falta! El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres... A. El elegido para repoblar el mundo. B. El único hombre justo que he encontrado en esta generación. C. Diferente a los demás, justo y bueno. D. Lo mejor de esta generación. La respuesta correcta es B. El único hombre justo que he encontrado en esta generación. Génesis capítulo 7, versículo 1. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Me parece importante resaltar el testimonio del apóstol Pedro sobre el diluvio. A ver. Aquí lo tengo. Dice... Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Ni perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. ¡Qué interesante! 8. ¿Qué edad tenía Noé cuando entró al arca? A. 400 años. B. 500 años. C. 600 años. D. 700 años. Y la respuesta correcta es C. 600 años. Génesis capítulo 7, versículo 11. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 9. ¿Cuántos días pasaron desde que Noé y su familia entraron al arca hasta que empezó a llover? A. 7 días. B. 5 días. C. 12 días. D. 6 días. La respuesta correcta es A. 7 días. Génesis capítulo 7, versículo 7 al 10.
Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio, los animales, aves y los que se arrastran por el suelo. Al cabo de 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. 10. ¿Quién cerró la puerta del arca? A. Noé y sus hijos. B. Un ángel que bajó del cielo. C. Noé con ayuda de los elefantes. D. El Señor mismo. Y la respuesta correcta es D. El Señor mismo. Génesis capítulo 7, versículo 16. El Señor cerró la puerta del arca. Pero yo he leído que fue un ángel del Señor el que bajó del cielo y cerró el arca. Pero la Biblia no dice que haya sido un ángel, sino el Señor. Bueno, es que me dijeron que la autora del libro había recibido una revelación divina extra bíblica. Eso es imposible. Dios no se contradice. ¿Sabías que en el texto hebreo de este versículo no aparece la palabra ángel, sino el nombre mismo de Dios? Literalmente dice, y cerró Yahvé tras él. Es decir, y cerró Yahvé la puerta. Si hubiese sido un ángel el que cerró la puerta del arca, Moisés no hubiese escrito Yahvé, que es el nombre de Dios, sino Malak, que significa ángel. 11. ¿Cómo fue el diluvio? A. Llovió durante 40 días y las aguas cubrieron las montañas más altas. B. Llovió durante 2 semanas y se inundaron muchos valles. C. En realidad, nunca hubo un diluvio universal. D. Llovió bastante y hubo algunas inundaciones. La respuesta correcta es A. Llovió durante 40 días y las aguas cubrieron las montañas más altas. Génesis capítulo 7, versículos 11, 12, 18, 19, 21 y 24. Cuando Noé tenía 600 años, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, y la tierra quedó inundada 150 días. Bueno, yo he leído que en el diluvio, Satanás fue obligado a permanecer en medio de los elementos revueltos y temió por su propia existencia. Bueno, hay que ser muy ingenuo para creer esos cuentos, ya que en ninguna parte de la Biblia dice eso. Bueno, pero me dijeron que era una revelación extra bíblica. Ninguna revelación extra bíblica puede agregar, disminuir o modificar lo que ya ha sido revelado en la Biblia y pretender al mismo tiempo ser inspirada divinamente. Tienes razón, la Biblia no lo dice. 12. ¿Cuántos días llovió sobre la tierra? A. 30 días. B. 40 días. C. 50 días. D. 60 días. y la respuesta correcta es D. 40 días. Génesis capítulo 7, versículo 12. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. 13. ¿Qué pasó con el arca cuando llegó el diluvio? A. El arca se hundía en las aguas. B. El arca era sacudida por las olas. C. El arca se mantenía a flote sobre las aguas. D. El arca se mantenía a flote panza arriba. La respuesta correcta es C. El arca se mantenía a flote sobre las aguas. Génesis capítulo 7, versículos 17 y 18. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. ¿Cuántas preguntas pudiste responder? ¿Cuántos puntos sacaste? Nos dará mucho gusto leer tus comentarios. Cuéntanos y comparte tu experiencia. Muchas gracias por participar en este entretenido reto bíblico. Esperamos que la hayas pasado súper bien. dale like, suscríbete y comparte. Así nos ayudarás a llegar a más personas con la palabra de Dios. Hasta la próxima.
Veritas Illuminata.